Bienvenidas y bienvenidos a Respuesta Ciudadana, el programa del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, donde resolvemos sus dudas en temas legales y jurídicos. ¿Sabía usted que en situaciones de arrendamiento, uno de los conflictos más comunes es cuando el o el inquilino no paga su renta o se niega a desalojar la propiedad? Este tipo de situaciones genera mucha duda sobre qué se puede hacer para recuperar la posesión de la vivienda. Por ello, hoy respondemos a la pregunta de un ciudadano que desea saber qué hacer si un inquilino no quiere pagar su arrendo ni desalojar una propiedad. Para ayudarnos a comprender cómo proceder en estos casos, hoy nos acompaña la jueza en materia civil, Celia Ramírez Godine. Jueza, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo se encuentra hoy? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación y espero que esta conversación le sea de mucha utilidad a la ciudadanía. Muchísimas gracias, jueza. Jueza, pues sabemos que es un tema complicado el de los inquilinos y sobre todo cuando se presentan este tipo de situaciones. Entonces, si vamos directamente a la pregunta que nos hace el ciudadano, ¿qué se puede hacer cuando un inquilino o una inquilina se niega a pagar un arrendamiento? Bueno, pues tiene que iniciar un juicio el arrendador, donde dentro de sus prestaciones, pues obviamente es el pago de las rentas que se le deben y también la desocupación del inmueble a consecuencia del adeudo que ha originado su omisión en el pago de las rentas. Entonces se tiene que iniciar primeramente el juicio para, pues así dar inicio, valga la redundancia, a todo lo que implica posteriormente el procedimiento. Y jueza, ¿necesariamente se tiene que iniciar un juicio o hay otras opciones antes de llegar a esto? Bueno, pues aquí también depende de la comunicación que tenga el arrendador con el arrendatario. Y pues si no quieren empezar directamente con el juicio, pues ellos podrían ir a justicia alternativa, a donde los van a citar. Bueno, en este caso, el arrendador solicita que se le invite al arrendatario a una sesión de mediación para efecto de poder llegar a un convenio donde la propuesta de convenio sea de parte de ellos respecto a la situación que los aqueja, que en este caso es la falta del pago de rentas y la negativa a la desocupación del inmueble. Entonces podrían ir al Centro de Justicia Alternativa. Es un procedimiento meramente voluntario, no es obligatorio, pero bueno, se les hace la invitación y ya el arrendatario en este caso determinará si considera pertinente o no ir. Ahí podrían llegar a un convenio para solucionar este litigio antes de iniciar el juicio correspondiente. Jueza, que nos puedan explicar brevemente cómo se llevan a cabo este tipo de procedimientos, hablando ya en juicio, cómo se van desarrollando, digamos, como las etapas, sobre todo considerando que, bueno, si se trata de una arrendatario que quiere sacar a un inquilino de una propiedad donde no está pagando y transcurren varios meses de un juicio y sigue la persona en el lugar, sigue ocupando el espacio. ¿Qué ocurre en esos casos? Bueno, pues en este caso, hablándole de un juicio especial de desahucio, es un juicio que tiene por objeto la desocupación del inmueble y por la falta de pago de rentas. Entonces, se le llama a juicio, en este caso al arrendatario, para que esté enterado de la demanda que se está entablando en su contra. Se le da un término para contestar, para oponer excepciones y dependiendo si es una casa habitación o es un local comercial, se le va a dar un término ya sea de 30 días si es casa habitación el inmueble arrendado o si es un negocio comercial el término de 60 días para que desocupe el inmueble a partir de que se le hace la notificación. Entonces, posteriormente a eso, a la diligencia de emplazamiento, también se le va a requerir el pago de las rentas adeudadas, que en este caso, bueno, pues ya el arrendador dirá cuál es el monto de lo que se le debe y se le va a requerir el pago en ese momento de la diligencia para que pague. En caso de que no lo haga, pues él tendrá que señalar bienes que garanticen el monto de lo adeudado y se procede a hacer un embargo de bienes. En caso de que él no señale los bienes que han de garantizar el pago de lo adeudado, le corresponde, en este caso al arrendador, señalar qué bienes podrían garantizar el pago de lo que hasta ese momento a él le están debiendo. Posteriormente transcurre el término para contestar la demanda, en este caso son 5 días, y ya posteriormente el arrendatario, tendrá que venir a juicio, si así lo considera pertinente, a contestar la demanda y a oponer las excepciones que tuviere para el caso.
Ofrecerá las pruebas que estime pertinentes, que en este supuesto, pues si se le está requiriendo que demuestre estar al corriente en el pago de las rentas como una de las prestaciones, pues él tendrá la obligación de que sus pruebas pues vayan encaminadas a demostrar que ya ha pagado con las rentas que le están requiriendo. Tendrá que ofrecer, como digo, las pruebas correspondientes. Posteriormente, se le da, se le entera a la parte actora, en este caso al arrendador, de la contestación que hizo el demandado para que manifieste a lo que a su derecho convenga, y posteriormente se va a desahogar una audiencia de pruebas y alegatos, donde se van a desahogar las pruebas que así lo ameriten, se formularán los alegatos y posteriormente se dictará la sentencia correspondiente. Es un juicio especial porque tiene determinadas formalidades y podría decirse que es un juicio más ágil que un juicio ordinario. Entiendo. ¿Qué ocurre si concluidos estos términos, estos plazos, aún así el inquilino o la inquilina se niega a desalojar, no cumple? Bueno, es un caso súper común el que los arrendatarios se nieguen a desocupar el inmueble y mucho más también común el que no paguen las rentas adeudadas. Entonces, si él decide no contestar la demanda, bueno, de todas formas el procedimiento va a seguir su curso y en su momento se tendrá que dictar la sentencia definitiva correspondiente, donde pues se determine si es que al arrendador le asiste la razón, y se ordenará que el inquilino, en este caso, pues tenga que desocupar el inmueble inmediatamente, porque más o menos a la fecha en que se dicta la sentencia ya transcurrió el término de 30 días o de 60 días que se le hizo de su conocimiento al momento en que fue emplazado a juicio. Entonces, en la sentencia se ordena que se desocupe inmediatamente el inmueble y se le ponga en posesión, en este caso, al arrendador. Y también se tendrá que hacer un cálculo de las rentas adeudadas y se le exigirá el cumplimiento de ese pago en la sentencia. En el entendido de que si no se hizo un embargo al momento en que se realizó la diligencia de emplazamiento, pues ahí otra vez se lo van a ordenar, pues hasta que lo ideal es de que se cumpla ese pago, ¿no? Y esa desocupación. Aunque es evidente y muy común que pues los juicios en ocasiones tardan muchísimo tiempo, pues precisamente por las actitudes que asume el demandado al momento en que se entera del juicio en su contra. ¿Tiene un estimado de cuánto tiempo se puede llevar un juicio de este tipo? ¿O hay un estimado o es muy variado? No, la ley no prevé un término para de duración del procedimiento. ¿Por qué? Porque el arrendatario, en este caso el inquilino, pues tiene todo el derecho de interponer recursos, así como, como también en este caso el actor, y no se le puede coartar ese derecho a impugnar alguna resolución, y entonces en estas ocasiones es cuando se tiende a alargar el procedimiento, que evidentemente, como lo he referido, pues es una actitud muy común, desgraciadamente, de los inquilinos, alargar y alargar el procedimiento y casi terminan saliéndose en ocasiones cuando ellos lo consideran pertinente. En otras ocasiones, bueno, también depende del abogado de la parte actora, en este caso del arrendador, pues el impulso que le dé al procedimiento, ¿no? Y pues también nosotros como jueces tenemos que hacer cumplir nuestras determinaciones, y si el demandado, en este caso el inquilino, se niega a desocupar el inmueble ya cuando se le ha requerido para tal situación, pues podemos hacer uso de medidas de apremio para lograr tal cometido o incluso del lanzamiento correspondiente, que es un apercibimiento que también a él se le hace en caso de que se oponga a desocupar el inmueble en los términos que nosotros le estamos dando. Entonces, muchas ocasiones se llega al lanzamiento de estas personas porque, pues, a fin de cuentas, es una determinación judicial que se tiene que cumplir. Y una de las medidas de apremio más comunes que se ocupan en este caso, pues, es el auxilio de la fuerza pública y el rompimiento de chapas y cerraduras para lograr el lanzamiento en caso de que el inquilino, por propia voluntad, sea, bueno, más bien haya sido su voluntad no desocupar el inmueble cuando le fue exigido. Okay. Desde su experiencia, jueza, bueno, ya hablábamos de los tiempos que se puede llevar un juicio de esta naturaleza, pero desde su experiencia, ¿de qué manera o qué consejo le podría dar a un arrendador para no llegar a este tipo de circunstancias o en caso de llegar, tener todas las herramientas
para hacerlo lo más fácil posible? Bueno, pues primeramente es muy importante tener las bases bien determinadas dentro de un contrato, ¿no? Que se firme un contrato por escrito donde se determine pues las obligaciones de pago, qué día es del que se tiene que realizar y todo ese tipo de situaciones para que exista prueba fehaciente de lo pactado entre las partes, ¿no? También es muy importante tener una buena comunicación con el arrendatario porque pues eso ayuda a que en determinado momento el problema no vaya avanzando, 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 ¿no? Entonces, si se tiene una buena comunicación con el arrendatario, pues eso podría influir, ¿no? Para decirle, pues ponte al corriente, o sea, tratar como que de muchas maneras, antes de llegar al juicio. Le comentaba yo anteriormente el hecho de acudir al Centro de Justicia Alternativa, a lo mejor para evitar este trámite que en ocasiones se vuelve eterno y muy engorroso, ¿no? Para lograr la desocupación del inmueble y el pago de las rentas. Entonces, yo recomendaría que tuvieran su contrato por escrito, bien determinadas las bases de pago, las obligaciones de pago, lugar, día, el monto de la renta, en base a que se va a ir incrementando la renta en caso de que así suceda, a partir de cuántos meses de renta, por ejemplo, se le podrá exigir la desocupación, porque hay veces que dicen, bueno, 2 o más, ¿no? O desde la primera, si tú no me pagas, pues ya incurres en mora y entonces podré demandarte la desocupación del inmueble, ¿no? Entonces es muy importante que tengan un buen contrato por escrito. Y hablando del otro lado, pues, del lado de los inquilinos, las inquilinas, ¿cómo, estar seguro en el lugar donde se está también arrendando? Porque me imagino que también, pues, está la otra parte, ¿no? Habrá casos donde quizá también ese arrendador, pues, está incurriendo en alguna conducta, no sé, poco ética. Sí, claro. Bueno, pues también es muy importante para los inquilinos, pues que precisamente tengan también un contrato por escrito donde se hayan pactado todas las bases para que en determinado momento no venga el arrendador y le diga, ¿sabes qué? Es que el monto de la renta no eran 6,000 pesos, por ejemplo, sino eran 7,000. Entonces, ahí ya está en desventaja el inquilino por no tener en su caso un contrato por escrito, ¿no? Entonces, si en un contrato tú determinas bien las bases, el día que tú tienes que pagar, pues obviamente si es el día 5 de cada mes, no te podrán exigir el pago días antes, ¿no? Esa es una garantía para el arrendatario, pues que no me pueden exigir el pago de la renta salvo el día que yo pacté, ¿no? No pueden decir que incurrí en mora porque todavía el día de mora, de acuerdo a lo que pactamos en el contrato, no ha llegado. O no te puedo pagar un monto de renta diferente al que nosotros pactamos en el contrato correspondiente, porque, bueno, pues ahí está la prueba fehaciente de lo que se pactó en su momento, ¿no? ¿Y qué tan común es esto? Que sean los inquilinos quienes, pues, tengan la razón, o digamos que la de ganar en este tipo de casos. Pues es más común que el arrendador tenga la razón, ¿Por los contratos? por el incumplimiento de la parte demandada, si ellos no demuestran que pagaron la renta, con el monto correspondiente y en el día pactado, bueno, si no tienen esa prueba, pues obviamente se les va a desalojar de su casa porque, pues, se necesita una prueba fehaciente que demuestre su cumplimiento. Y muchas ocasiones, a lo mejor, erróneamente pagan sin esperarse a recibir el documento que ampare el pago, o cuestiones así que dicen, bueno, te lo transfiero y a lo mejor en el contrato no se pactó esa forma de pago, entonces nosotros no tenemos certeza de que como en el contrato no viene que se iba a hacer a través de transferencia, pues podríamos pensar que a lo mejor ese pago que se hizo fue a consecuencia de alguna otra adeudo que tuviera el arrendatario con el arrendador, ¿no? Entonces, si los inquilinos no tienen su prueba de que pagaron, pues va a ser muy difícil que ellos puedan demostrar su cumplimiento. Por último, jueza, si un inquilino ya está, en esta última etapa donde, digamos, están a punto de desalojarlo de la vivienda, del comercio, y quiere, pues, aún quizá llegar a algún acuerdo, pactar de alguna manera para no ser desalojado, ¿cuál es el último recurso que tiene? ¿Qué puede hacer todavía ahí? Bueno, la única situación por la que se podría suspender la diligencia de lanzamiento en el momento ya en que el actuario está constituido en el domicilio que se ha de poner en posesión del arrendador, es si él en ese momento, si el inquilino en ese momento paga lo que debe.
más, salvo que el arrendador pues quisiera celebrar en ese momento o llegar a un acuerdo con él, ¿no? Pero pues ya en muchas ocasiones o sería casi imposible, por así decirlo, porque pues ya es lo último, ¿no? Ya te voy a lanzar porque ya me van a poner en posesión de la casa y entonces, o del comercio, lo que sea, y entonces pues el arrendador, si no tiene bien garantizadas, pues sus prestaciones, el cumplimiento de sus prestaciones, pues ahora sí que sería decisión personal si él decide que se suspenda la diligencia del lanzamiento en su momento. Ya es cuestión de que ellos platiquen en ese instante, pero bueno, solamente por experiencia las diligencias de emplazamiento se han llegado a suspender porque el demandado, en este caso el inquilino, paga. Pues algo más que usted desea agregar para abonar este tema. Pues para ambas partes, ¿no? Tanto para el inquilino como para el arrendador, que tengan sus contratos por escrito, bien definidas sus bases para que en su momento, ya sea del lado en el que se encuentren, ellos se puedan defender correctamente. Muy bien. Pues le agradezco mucho haber estado aquí, aclararnos este tema que seguramente será de interés no solamente para la persona que nos escribió, sino seguramente para otros ciudadanos. Gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Bien, y pues usted no olvide que la vía legal siempre será la adecuada para resolver este tipo de situaciones. Confíe en la justicia y en los mecanismos legales para encontrar una solución justa. Asimismo, le recordamos que puede enviarnos sus dudas e inquietudes a nuestras redes sociales que aparecen en su pantalla. En este espacio las responderemos con mucho gusto. Y recuerden que la justicia la construimos todos y todas diariamente con pequeñas acciones. Hasta la próxima.